¿Estamos ahí? ¿A todos? Dice la palabra de Dios juntos, hermanos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Oremos, hermanos. Padre soberano, a ti que moras, Señor, en los cielos y en todo lugar, queremos darte la gloria y la honra, Señor. Y hacerlo a través, Señor, de esta predicación, Señor, lo desea ser un siervo tuyo. Compartir palabras, Señor, porque es una bendición y responsabilidad el que el día de hoy me permitas nuevamente ser instrumento tuyo para hacerlo. Padre, bendícenos, instrúyenos, ilumínanos, Padre, con tu divino Espíritu. Padre, por favor, rogamos que en esta hora nuestra mente, nuestro corazón, Señor, esté siempre, Padre Santo, dispuesto, receptivo, que pueda ser edificado por ti, Señor, y conforme a tu palabra. Ayúdanos a entenderla, a comprenderla, pero sobre todo, Señor, queremos pedirte que nos ayudes a abrazarla y a ponerla por obra. Te ruego, pues, que lo que salga de mis labios en esta hora sea únicamente palabra tuya. Palabra, Señor, que tú, Señor, has puesto y has revelado. Aparta de mí cualquier dicho humano, Señor. Solamente, Señor, en esta hora permite que nos centremos en tu palabra y ayúdanos a agradarte a través, Señor, de la atención, a través, Señor, de estar, Padre Santo, atentos a tu palabra y dispuestos. Aparta, Señor, cualquier ruido, cualquier, Señor, tipo de distracción en esta hora y ayúdanos a mantenernos, Señor, atentos a tu palabra. En Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, antes de comenzar quiero pedir que por favor ponga su celular en modo vibrador o lo pueda apagar. Que por favor, si escuchamos algún ruido externo, si alguien se levanta, se pone de pie, usted no ponga atención en eso, pongamos atención en la palabra de Dios y podamos centrarnos en ella. Amén. Así que pueda, decíamos en la iglesia, había una diapositiva que decía así: para hablar con el Señor no necesitas el teléfono. Así que voy a pedir que por favor os centremos en esa parte de la escritura y de la palabra de Dios, por favor, hermanos. Bien, hermanos, hemos leído algo importante en esta hora. Nosotros estamos manejando el tema del mes de la reforma. Reformar nuestras actitudes para con el Señor es el tema. Hemos visto ya que tenemos que reformar nuestro carácter, tiene que ser reformado, nuestra adoración, nuestra manera de adorar tiene que ser reformada. Y ahora, hermanos, leímos el Antiguo Testamento, Deuteronomio 30, versículos 15 al 19, ¿verdad? Quiero comenzar con algo que compartí yo el día jueves, y es importante que lo reconozcamos, hermanos y hermanas. Nosotros somos hijos de Dios, lo hemos ya estudiado desde el estudio bíblico antepasado, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Y es una dicha, hermanos, ser hijos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí es hijo de Dios o no? Amén. Amén. Acompáñenme a Juan, capítulo 1, versículos 9 al 12, por favor, para que vayamos viendo esto importante. Yo les decía allá el día jueves que Juan capítulo 1, versículos 9 al 12. Les decía que hoy día hay quienes ya no quieren tener esa responsabilidad de ser padres en una familia. Hay quienes quizás ya no quieren formar una familia, pero sí, a veces optamos por adoptar mascotas y no queremos formar, o sea, con esa característica. No estoy diciendo que no adopte mascotas tampoco, ¿verdad? Usted es soltero y eso puede adoptar mascotas, no importa. Pero hay quienes hoy día, con la excusa o con el pretexto de no formar una familia, en vez de formar una familia, prefiero ¿qué? Adoptar una mascota. Y las mascotas son humanizadas y son tratadas con más valor que el ser humano, y el ser humano es menos valorado, ¿verdad? Y ahí esto se ve reflejado en la sociedad porque ya no se toma en cuenta esa gran dicha de ser padres o de ser hijos. ¿Qué dice capítulo 1 de los versículos 9 al 12 de Juan? ¿Qué es lo que dice, hermanos? Aquella mujer verdadera que alumbra a un hombre
el mundo estaba y el mundo fue por él hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Qué es ese? Ajá, hasta ahí. Bueno, esto es sobre hasta ahí. ¿Y versículo 12 qué más dice? 12. Sí, al 12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, aquella luz verdadera, dice, en el mundo que estaba y venía ¿qué? A alumbrar a todo ¿qué? Hombre. ¿Por qué venía a alumbrar? Porque estaba en la oscuridad. ¿Sí? Y dice que a lo suyo vino y los suyos ¿qué? No le recibieron. Más a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Es decir, somos hijos de Dios por voluntad de ¿quién? De Dios mismo, de Dios, no por voluntad humana. Es decir, hermanos, estamos bajo su cuidado. ¿Sí? Quiero que por un momento usted, hermano y hermana, piense en su niñez. Puede cerrar los ojos unos segundos y piense en su niñez. Y piense en su padre. ¿Cómo era su padre? Quizás amoroso, cariñoso, quizás en diferentes maneras mostraba el amor. Y no dudo, hermanos, que quizás también haya quienes pasaron por diversas situaciones complicadas y difíciles que no experimentaron ese amor de padre. Pero hoy día la Escritura nos recuerda que tenemos un Padre celestial que nos ha adoptado y que se ha presentado como ese Padre y nos ama con ese amor que excede a todo conocimiento. Es una gran dicha tener ese Padre. Estamos bajo su cuidado paternal. Y Él en Jesús dijo: he aquí, estaré con vosotros, ¿qué? Hasta el fin de ¿qué? Del mundo. Es decir, el atributo de Dios incomunicable, que es la omnipresencia, nos asegura que jamás estaremos solos. Y que aún en las más difíciles y complicadas circunstancias, Dios está con nosotros. Amén. ¿No esa es una gran bendición, hermanos? Si recuerdo mi niñez, si recuerdo a mi padre, como haya sido, ¿no es una gran bendición recordar que fui adoptado por Dios, ese Padre Celestial, y que tengo un amor que excede a todo conocimiento, que aún en las dificultades, su omnipresencia, es decir, va a estar presente siempre, en todo momento y hasta el fin del mundo? Recordar eso, ¿no es una gran bendición, hermanos? Amén. En su niñez, cuando le pasaba algo, cuando necesitaba algo, ¿a quién buscaba? En su niñez. ¿A quién? ¿A quién buscaba cuando era niño? ¿O ya no se acuerda? ¿O no buscaba a nadie? Sino para seguirme ya con el otro lado. Muchos niños buscan a quién, a los padres. O por lo menos en la figura ¿qué? Paternal, a quien tuvo como padre. ¿Tenía temor? Acudía a su padre o a su madre. ¿Necesitaba algo y a quién acudía? A su padre o a su madre, ¿verdad? Mis amados hermanos, acudimos a ellos ¿por qué? Porque nos sentimos como amados, protegidos, amados y cuidados. Por eso acudimos a ellos. Sin embargo, aunque sentimos ese amor de padres terrenales, conforme vamos creciendo, vamos entrando a etapas nuevas y nos volvemos como rebeldes, inconformes, y nos vamos quejando y actuando a nuestro parecer. Comenzamos a inconformarnos, comenzamos a quejarnos, a responderle al Padre a los 17, 14 años, 18 años. Sí, papá, ya me dijiste, sí, mamá, ya me dijiste. O a rezongar a los padres. Y todos pasamos por eso. ¿Alguien no rezongó a su papá, a su mamá? ¿Quién no rezongó? Levanta la mano, ¿quién no rezongó? Para darme un premio. Ay, no, ya no. Gracias a Dios. Pero por algo, a lo mejor no rezongamos, pero mostramos inconformidad. Quizás nos quejamos, quizás dudamos, conforme vamos creciendo. Y mostramos eso. Y muchos hermanos terminan independizándose antes del tiempo adecuado. Claro, enfrentando las consecuencias correspondientes.
Porque si usted se da cuenta, lo que leemos en Deuteronomio, en el capítulo 30, son consecuencias. ¿Consecuencias de qué? Hay consecuencias para lo bueno y consecuencias para qué? Para lo malo. Y es ahí, hermanos, donde volvemos o queremos volver al Señor. Y el Padre siempre va a estar dispuesto a recibir a quién? Al Hijo. Pero sabe algo que al día de hoy, hermanos, es muy triste ver que muchos hoy no quieren regresar. Ni a la casa familiar terrenal, ni mucho menos a la iglesia. Hoy muchos no quieren regresar. Es triste eso, hermanos. Lo mismo sucede con nuestra vida espiritual. Eso pasa con nuestra vida espiritual, con nuestra espiritualidad. Actualmente, fíjese bien lo que voy a decir. La motivación y la intención es más importante que la ceremonia cultica, que el culto. Hace rato decíamos, ¿el culto qué es? Hermanos, ¿la qué? La máxima expresión de adoración, ¿a quién? A Dios. El culto es culto trinitario, cristocéntrico. Y tenemos que expresar nuestra máxima adoración, lo más que podemos dar como adoración, ¿a quién? A Dios. Pero a veces, hermanos, es más importante nuestra intención y nuestra motivación. Por ejemplo, es más importante que yo me sienta motivado. Hay quienes dicen, hasta que yo tenga la necesidad o me sienta bien, volveré o iré al templo. Esa es la motivación. Hay quienes, bueno, hoy va a estar el pastor tal, como que habla mejor que el pastor fulano. Hoy sí voy, hoy no voy. ¿Por qué? Porque hasta que no sienta lo que me motive. Hoy día, hermanos, es más importante los sermones que hablan de superación personal que la misma palabra de Dios. ¿Qué preferiría usted? ¿Una predicación que le diga cómo crecer en su matrimonio, en su vida personal? ¿O una predicación que le haga reconocer que es pecador y pecadora? ¿Qué prefiere escuchar? Hoy día es eso lo que muchos quieren escuchar, y conforme a eso nos vamos conduciendo. Porque me gusta cómo habla o cómo habla. O hay quienes quizás, hermanos, el menos espiritual se queda en la intención nada más. Es decir, si aquí a lo mejor hoy día, gracias a Dios, ya no se hace ofrenda a floral, pero muchos hoy día están con esa intención de, bueno, no voy al culto, no voy a poder, pero aquí presento mi ofrenda y no regreso. Y después resulta que más tarde nos vemos en el panteón o celebrando una fiesta de la muerte. Pero la intención estuvo. Al fin la intención es lo que cuenta. Hermanos, el culto, nuevamente digo, es la máxima expresión de adoración aquí a Dios. El tema, hermanos, de este día es, como pregunta, ¿necesito reformar mis elecciones? Si le hicieran esa pregunta, si yo le hubiera hecho esa pregunta antes de comenzar el culto, ¿qué hubiera respondido? No, pastor, es mi decisión, yo ya siento que estoy en la vida cristiana y no. ¿O qué hubiera respondido? ¿Necesitamos reformar nuestras elecciones? Vayamos nuevamente, por favor, hermanos, aquí a Deuteronomio. Capítulo 30, por favor. Y vayamos viendo lo que dice la palabra de Dios. Versículo 15 al 19, lo voy a leer despacio. Dice Dios: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Hermanos, en este mundo, en esta sociedad, estamos viendo ambas cosas. La vida y la muerte, el bien y el mal. ¿Sí? Estamos en un mundo donde la soberanía es de Dios. Está en control. Pero este mundo es un mundo perverso, donde existe el mal, existe la maldad. Y dice en el versículo 16, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Porque yo te mando, ¿qué dice hoy? Que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos,
y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos. ¿Para qué? Para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga. ¿En dónde? En la tierra, es decir, la prometida, la cual entras para tomar posesión de ella. Esos son los mandatos de Dios. Que ames a Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandatos, para que tengas vida. Hace rato decíamos algunas cosas de los deleites, y muchos decían la vida, ¿verdad? La gratitud a Dios, el respirar. ¿Qué debo de hacer para vivir y para respirar bien? Amar a Dios con todo mi corazón. Versículo 17. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, fíjese, y nuevamente dice el versículo 17. Mas si tu corazón, ¿qué dice? Se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, ¿qué va a pasar? Yo os protesto hoy que de cierto que pereceréis, no prolongaréis que vuestros días sobre la tierra donde vas, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Moisés tenía un temperamento como, hermanos, ¿cómo era el temperamento de Moisés? ¿Cómo cree que haya ese temperamento de Moisés? Colérico. ¿Y qué pasó con ese temperamento? Dijo Dios, mira, aquí está la tierra prometida, pero ¿sabes qué? Pues, por tu carácter, pues no vas a entrar. La vas a ver. Imagínense que le digan hoy, ¿cuál es su deleite? ¿Hoy qué espera? ¿Qué espera? Imagínense que Dios le dice, mira este palacio, aquí está. Que le muestren un sueño, quizás, las calles de oro, el mar de cristal. Pero ¿sabes qué? Por tu temperamento, por haberte mezclado, pues vas para otro lado. ¿Existe? Sí existe. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Somos elegidos por quién? ¿Por Dios? Sí. Gracias a Dios, en Cristo Jesús, y por su gracia, hermanos, hoy ¿dónde está nuestra seguridad? ¿Dónde vamos a ir ustedes y yo? ¿Dónde, hermana Lucha? ¿Está segura? Amén. ¿Sí? Y tiene que ser nuestra seguridad. ¿Fue por qué? Por la gracia. ¿Sigue pecando? Seguimos pecando. Pero tengo la seguridad de ¿qué? De que voy con mi Señor. Porque por gracia, aun siendo pecador, murió por mí. Y Él es fiel y justo, ¿para qué? Pero, hermanos, esto no tenemos que llevarlo a la ligera o tomarlo como libertinaje. Ya fui salvado, ahora sí me comporto como yo quiera, fin. ¿Sí? Y no es así, hermanos. Versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué es elegir la vida? No tenemos elección, o sí tenemos elección, hermanos. ¿Tenemos elección o no tenemos elección? ¿Vale? Sí tenemos elección. ¿Y qué queremos elegir? Tomo una palabra de ayer de la conferencia, somos responsables, hermanos, de lo que elegimos. Si usted se mezcla, aunque vaya al cielo, aquí en la tierra va a pasar dificultades. Porque Dios se va a salir al encuentro con usted, le va a rescatar de ese lugar. ¿Qué debo de hacer? Versículo 20. Amando a Jehová mi Dios, a Jehová tu Dios, atendiendo ¿a qué? A su voz. Y siguiéndole ¿a quién? Porque Él es vida, no es muerte. Él es ¿qué? Vida. Para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Mis hermanos, estamos hablando entonces de que tenemos que no conformarnos a este siglo. Pero aquí el joven es donde entra quizás el adolescente. Y dicen los padres, sí papá, pero estos eran ¿qué? Otros tiempos, y ahora ya es esto.
No se refiere a eso. Se refiere a que nuestra vida espiritual tiene que ser ¿qué? Reformada y no conformarnos a este siglo. Es decir, no conformarnos a ¿qué? A esta sociedad posmoderna. Tengo que reafirmarme en la palabra de Dios. Tengo que reformarme, sí, conforme a la palabra de Dios. Decíamos hace rato, la Biblia, la palabra de Dios, la Escritura tiene que ser mi regla práctica de fe y de conducta. ¿Sí? Ahora, hermanos, ¿por qué seguimos comportándonos de esta manera, aún en la iglesia cristiana, aún como hijos de Dios? Porque nos movemos conforme o en base a las circunstancias. Es decir, estoy bien, Dios me ama. ¿Me pasa algo? ¿Dios qué? No me ama, me abandonó, se alejó de mí. Interpretamos el amor de Dios, amados hermanos, en base a las circunstancias que nos pasan. Una cita más. Juan capítulo 11, versículos 3 y 4. ¿Se acuerda de la historia de Lázaro? Sus hermanas. Lázaro enfermó. Sus hermanas le dijeron a Jesús: Señor, al que amas está enfermo. Y Jesús escuchó. Juan 11, capítulo 11, versículos 3 y 4, por favor. Juan capítulo 11, versículos 3 y 4, por favor, hermanos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por él. Amén. Gracias, hermano. Las hermanas fueron a decirle a Jesús: al que amas está ¿qué? Enfermo. Misma pregunta a las hermanas de la cena, les pregunto a ustedes: ¿usted sabe que Dios le ama? ¿Siente que Dios le ama? ¿Jesús le ama? Ok. Y tiene necesidades, tiene dificultades en la vida. Todos tenemos dificultades y necesidades. Sin embargo, hermanos, a veces nosotros queremos una respuesta conforme lo esperamos nosotros y conforme ¿qué? Así lo deseamos nosotros, a nuestro parecer esperamos. ¿Jesús escuchó la petición de las hermanas de Lázaro? ¿Sí, hermanos? ¿Seguros? Ok. ¿Respondió Jesús? ¿Qué dijo Jesús? ¿Esta enfermedad qué? No es para muerte, sino para la gloria de Dios. ¿Qué cree usted que hubiera querido escuchar las hermanas de Lázaro al responderle Jesús? ¿Qué respuesta hubieran querido las hermanas de Lázaro? Yo creo que no se preocupara, que iba a estar, o sea, que iba a sanar pronto. Que no se preocupe, que todo estaba bien, o incluso quizás lo que esperaban era que Jesús, como lo hacía, acudiera allá y ¿qué? Y sanara a Lázaro. Pero Jesús, ¿qué respondió? No, esta enfermedad no es para muerte, ¿es para qué? Gloria de Dios. Y ese problema, hermanos, que a veces cuando recibimos una respuesta diferente a nuestro deseo, pero conforme al deseo de Dios para nosotros, nos inconformamos, nos ponemos rebeldes y queremos como independizarnos. Y es ahí donde enfrentaremos ¿qué? Las consecuencias. ¿Qué pasó más adelante? No solamente enfermó Lázaro. ¿Qué pasó? ¿Lázaro qué? Murió. ¿Y qué le dijo Jesús a las hermanas? Porque ya había recibido noticias de que ya había padecido, que ya había muerto. ¿Y qué dijo Jesús? No está muerto. ¿Está qué? Durmiendo. ¿O tu hermano qué? Va a resucitar. Y la respuesta de esta mujer, ¿cuál fue? Sí, Señor, yo sé que va a estar, pero hasta el día de la resurrección. ¿Qué hubo en el corazón de esta mujer? Incredulidad, duda. Incluso yo no sé cómo haya sido, pero en el hebreo tendría que, perdón. Tal vez enojo, ¿no? Exactamente a eso voy, porque en el hebreo, hermanos, en el griego, los significados son más todavía sorprendentes. Y quizás mostró esa inconformidad y no. Sí, yo sé que va a estar hasta.
pero hasta esa vez. Y la respuesta de Dios, de Jesús: no te he dicho que si creyeres, verás que la gloria de Dios. Mis amados hermanos, así actuamos nosotros con Dios. Por eso tenemos que reformar nuestras elecciones. Porque es donde interpretamos el amor de Dios en base a las circunstancias. Es decir, ¿qué pasó con estas mujeres? No podían creer que una persona que era amada por Dios, Lázaro, pudiera pasar por enfermedad. Por eso le preguntaban: ¿Dios siente que Dios le ama? ¿Jesús le ama? ¿Siente el amor de Dios? Y cuando pasa por enfermedad, ¿siente que Dios le ama? ¿Sí? A veces muchos, aunque decimos sentir el amor de Dios, nos ponemos a preocuparnos, a afligirnos, a llorar, a estresarnos. Y es ahí donde muchos empiezan a independizarse y a sufrir las consecuencias, porque se desvían del camino y terminan alejándose del Señor. Y eso provoca en ellos resentimiento, y es en ocasiones lo que hace que se motiven a buscar otros caminos, otros refugios. Termino con lo siguiente, hermanos. Levítico 20:23. Lo leímos hace un rato. Deuteronomio 18, versículo 9, por favor. ¿Por qué necesito reformar mis elecciones? Primero, hermanos, porque a veces nuestro deleite, decía yo hace un rato, no está en Dios. Hubo un mandato al pueblo de Israel a no mezclarse con costumbres paganas. Y a veces nuestra mente está y nuestro actuar está en eso, nos unimos. ¿Por qué necesito reformar mis elecciones? Porque quizás estoy eligiendo mal. Porque pienso que Dios me da la libertad para escoger el bien o el mal. Jóvenes, adolescentes, les pueden decir en la escuela: ¿usted es libre de elegir lo bueno y lo malo? ¿O no tiene nada de malo hacer esto o tal cosa? Pero dice Dios: he puesto el bien y el mal delante de ustedes, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y dice: elige pues que la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Es una promesa hermosa. Levítico 20:23, ¿qué dice? Dice: no te mezcles, no adaptes. No andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Gracias, Señor. No nos mezclemos con esas costumbres y prácticas religiosas. Deuteronomio 18, versículo 9, ¿qué dice? Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Es decir, cuando entres a la promesa que Dios te da, a la tierra, si fue de conversión, si fue convertido o convertida, si tuvo un encuentro con Cristo, de cuna cristiana, en ese momento le dice Dios a usted: no que aprendas esas ¿qué? Prácticas religiosas, costumbres. ¿Sí? Por último, hermanos, nuestra vida espiritual tiene que ser reformada y transformada. Cuando aprendemos a elegir lo que Dios nos está diciendo que elijamos, va a ser transformada nuestra vida espiritual. ¿En qué consiste una vida espiritual? Una espiritualidad: comunión con Dios. Voy a definir mi prioridad. ¿Quién es? Dios. Comunión con Dios. Tengo que hacerlo con responsabilidad y de manera honesta, con sinceridad. Hagamos todas las cosas como ¿para quién? Para el Señor. ¿Por qué qué? Al Señor es a quien servimos.
Cuando haga todo esto, hermanos, voy a poder descansar en la paz de Dios. Amén. Y ahora, hermanos, cuando disponemos nosotros a hacer las cosas que Dios nos manda hacer y lo hacemos con honestidad, y cuando le agradamos, hacemos las cosas que a Él le agradan, entonces vamos a ser transformados y renovados. Y solamente así, hermanos, podemos cumplir la misión para la que fuimos creados. ¿Cuál es la misión por la que fuimos creados? Adorar a Dios. Pero tenemos que cumplir una misión como iglesia. ¿Cuál es? ¿Compartir qué? Las buenas nuevas del Evangelio. Solamente así, hermanos, con un corazón dispuesto, renovado y transformado, solamente así usted podrá influir en su familiar que no conoce a Dios, en los que están a su alrededor. De otra manera, y perdónenme aquí, trato yo de entender esto, pero siempre, hermanos, yo estoy me cuesta trabajo entender una evangelización con un folleto, con algo. Hoy día ya no es necesario eso, hermanos. Hoy lo que la sociedad posmoderna quiere ver es un cambio radical en la vida del cristiano. Por eso, hermanos, solamente así, con un corazón renovado y transformado, podemos influir en nuestro alrededor, en mi familiar, en mis hijos, en mi esposo, en mi esposa. Solamente así. De otra manera, usted puede hacer lo que quiera, pero si no tiene un corazón renovado, tiene que hacerse esa pregunta. ¿Necesito entonces reformar mis elecciones? Y la respuesta siempre va a ser sí, porque a veces nos mezclamos como esas gentes, pero tenemos una promesa, hermanos, que si hay un corazón dispuesto, que si hay un corazón arrepentido, a disponerse a recibir capacitación, a recibir aprendizaje en la palabra de Dios, a recibir la palabra de Dios, entonces Dios nos renueva, nos transforma. Y así podemos influir entonces, ¿sí?, en nuestra familia. ¿Sí? Le voy a pedir que como tarea, no hago esto en una predicación, pero como tarea, por favor, usted busque a un hombre. Se llama Onésimo. Espérese, no quiere decir que vaya a buscar allá afuera de Onésimo, no, en la Biblia. ¿Sí? Busque a Onésimo y vea cómo Dios puede. Si usted piensa que su familiar no es elegido por Dios, que le cuesta mucho trabajo, vea esa historia. El siguiente domingo, primeramente Dios, lo veremos. Y a Onésimo, ahí en la Biblia lo busque. ¿Sí? ¿Mande? Filemón, gracias. Ya nos dio una guía también en Filemón. Busque ahí la historia de Onésimo y fíjese bien lo que pasa con este hombre. ¿Sí? Así que no dude. Dios regenera, restaura, renueva y transforma los corazones. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, hermanos. Vamos a orar a nuestro Dios. Te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno, porque eres maravilloso, Señor, y hoy nos has hablado a nuestro corazón. Padre Santo, necesitamos reformar nuestra vida espiritual, Señor, nuestro carácter, nuestra adoración para contigo. Queremos, Señor, agradarte con toda nuestra manera de vivir. Hoy aprendemos, nuevamente recordamos, Señor, que nos animas, nos alientas y nos mandas, Señor, a elegir la vida. Y a veces nosotros, por nuestro parecer, por nuestra rebeldía, nuestra inconformidad, o simplemente por querer independizarnos con resentimiento, Señor, al no ver una respuesta tuya, Señor, a nuestra necesidad, terminamos alejándonos, mezclándonos, Señor, pensando que no está mal lo que hacemos, creando cosmovisiones que justifiquen, Señor, lo que hacemos y nuestro modo de vida. Te pedimos que nos perdones. Pero ahora, en este tiempo, Señor, donde recordamos que tenemos un Dios vivo, un Dios de vida, Señor, y donde mucha gente celebra hoy la muerte, permítenos ser luz. Permítenos, Padre Santo, afirmarnos en lo que queremos, en nuestras convicciones, para que se generen en nuestra vida y en nuestro corazón hábitos que puedan honrarte, Señor.
Ayúdanos pues, Señor, a que podamos elegir la vida para gozar de cada promesa tuya, como lo escribiste, Señor, desde el Antiguo Testamento, para que vivamos nosotros y nuestra descendencia. Que tu promesa, Señor, sea para nosotros y para nuestros hijos, de generación en generación. Pero también, Padre, permítenos ser ejemplo a la iglesia, a la sociedad, Señor, a mi familiar, que aún no te conoce, Señor. Yo deseo dar una vida de testimonio. Te ruego, pues, que por favor renueve mi corazón, lo transforme, Señor, porque lo necesito. Necesito elegir bien, Señor. Ayúdame, Señor, a hacer luz en mi hogar y renueva mi corazón. Te lo pido en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.